Bien, hermanos, continuamos con el libro de Hebreos. Estamos comenzando, ya hemos visto una parte introductoria y ya nos metemos de lleno a analizar cada versículo, cada pasaje de este libro. Por lo tanto, vamos al pasaje, al capítulo 1, versos 1 y parte del 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En este pasaje vamos a estar en este estudio reflexionando. Es importante saber que los destinatarios eran cristianos que venían del mundo judío, que eran conocedores de la ley, de la Torá, de estos escritos que habían quedado, que nosotros conocemos y leemos como el Antiguo Testamento. También debemos conocer que el tema de esta carta es un tema de ánimo para estos hermanos que están pasando una dura persecución tanto desde el mundo judío, desde una persecución nacional, donde se han visto despojados de todo el entorno social que significa ser judío, es decir, han sido expulsados de las sinagogas, han sido expulsados de sus lugares de negocios, han sido expulsados de sus territorios y algunas familias le han quitado todo tipo de herencia y todo tipo de contacto con la pertenencia familiar. Y por lo tanto, estos hermanos que vienen de un trasfondo judío se han visto tentados en abandonar el cristianismo y en volver al judaísmo porque eso les ha significado mucha pérdida. Y también a eso debemos agregar que el Imperio Romano en el gobierno de Nerón persiguió a los cristianos haciéndole una persecución cruel donde los mataba, en algunos casos por diversión, con torturas y cosas crueles que la historia nos ha dejado allí. El autor no se conoce el autor, sin embargo podemos decir de él que es un conocedor del Antiguo Testamento, de la tradición judía, por lo tanto se cree que es un judío erudito y que él ve y presenta el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, pero a la luz de los ojos de Cristo. Y también esta carta hace advertencias para que los hermanos que están, los receptores de esta carta, no vuelvan al judaísmo, sino que se mantengan confiando en el Señor. Es un llamado a considerar las decisiones que están tomando, es un llamado a que sigan mirando a Cristo como superior a todo lo que ofrece el judaísmo. Y luego el escritor comienza a decir en este pasaje que hemos leído que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo es la revelación superior de Dios. Porque Dios se ha revelado. Dios no ha sido un Dios que ha estado lejos de la humanidad, sino que ha estado cerca de la humanidad. Se ha revelado, se ha mostrado, ha dejado su secretismo, ha dejado de su lejanía ya en el Olimpo o en los cielos, o como la humanidad le llame al lugar donde estaban estos dioses, ¿cierto? Bueno, el Dios de los cielos, el Dios creador del universo, no se ha mantenido lejos de la humanidad, sino que se ha mostrado, se ha revelado, ha manifestado lo que Él quiere, ha sido activo en eso. Y Él ha mostrado sus características, Él se ha comunicado desde el principio. Se comunicó con Adán, se comunicó con Noé, se comunicó con Abraham, con Isaac, con Jacob, se comunicó también con Moisés, se ha comunicado a lo largo de la historia del pueblo de Israel, con reyes, con sacerdotes, con profetas. Y Dios ha manifestado lo que Él
ha querido mostrarse. ¿Y qué ha querido mostrar? Ha mostrado sus atributos, ha mostrado su manera de ser, su personalidad, para que nosotros le conozcamos. Mire cómo lo explica Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha manifestado también su deseo y su voluntad de hacer las cosas. Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y también Dios ha revelado su plan para con la humanidad en Hechos 17:31, un versículo más, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha mostrado sus atributos, Dios ha mostrado su deseo y su voluntad y su plan para con la humanidad. Y esta revelación de Dios lo ha hecho, como dice el texto, muchas veces y de muchas maneras. ¿Y qué significa eso? Muchas veces significa que Dios ha hablado en muchas porciones a través del tiempo. En un lapso de 1800 años Dios ha hablado desde Adán hasta Malaquías muchas veces, muchas porciones. Y también nos deja claro que Dios ha hablado de muchas maneras. Dios ha hablado en porciones a personas en distintos lugares, en distintas situaciones y también en distintas culturas. La cultura que tenía, por ejemplo, Noé no era la misma cultura que tenía Daniel o Ezequiel. La cultura de David no era la misma cultura de Moisés, por ejemplo, y así distintas culturas, distintos lugares, distintas personas. Dios ha hablado muchas veces. Y de muchas maneras Dios en su palabra ha dejado testimonio de que Dios ha hablado a través de visiones, de que Dios ha hablado a través de símbolos, de que Dios ha hablado a través de parábolas, de que Dios se ha mostrado a través de sueños, y Dios también se ha revelado a través de la palabra. Esta palabra ha sido oral, donde ha pedido al pueblo que se repita una y otra vez para no olvidar, y también escrita, que mediten en el libro, que pongan atención a las palabras que están escritas en el libro. Y esto lo ha hecho a través, esta palabra escrita lo ha hecho a través de la ley, a través de la historia que dejó plasmada para nosotros, a través de la poesía que encontramos en la palabra del Señor también, y a través de la profecía, las cosas que ocurrieron, las cosas que están ocurriendo y las cosas que van a ocurrir. Dios entonces habló de manera activa muchas veces en el pasado a muchas personas, en muchos lugares, en muchas culturas, en muchas situaciones y de muchas maneras. Símbolos, sueños, parábolas y también la palabra. Pero ese fue otro tiempo, dice el pasaje. Otro tiempo. ¿Quiénes fueron los receptores de este mensaje, de esta palabra? Bueno, los receptores fueron los padres. Los padres, que se refiere a los judíos, se refiere al pueblo de Israel, se refiere a los que fueron formando esta revelación a través del pueblo judío. ¿Y quiénes fueron los entes válidos para entregar esta palabra? Los agentes de los canales de revelación fueron los profetas, dice aquí el texto. Se reveló a los padres, ¿cierto? A los judíos, ¿por medio de quién? Por medio de los profetas.
Y un profeta era alguien que hablaba en nombre de Dios. ¿Y qué es lo que hablaba? La palabra de Dios. No era un título, aunque se hicieron escuelas de profetas en Israel en algún tiempo. Eran personas que Dios llamaba y les decía, ve y dile a tal persona lo que yo te mando a decir. Eran personas que hablaban en nombre de Dios y eran personas que hablaban la palabra de Dios. Ellos hablaban no solamente cubriendo el tiempo futuro, que es como nosotros entendemos quizás más claro la profecía, es decir, algo que va a ocurrir más adelante. No, no solamente la palabra profecía abarca eso, sino que la palabra profecía abarca una dimensión del pasado. Los profetas siempre recordaban lo que Dios había hecho, sus obras, y ahí exaltaban en alabanza a Dios. Por ejemplo, Dios siempre le dijo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Una obra que Dios había hecho. Y siempre había una realidad del presente, lo que Dios estaba ordenando en ese momento. Por ejemplo, a Abraham le dijo, vete de tu casa y de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Una orden directa que tenía que hacerlo en el presente. Y también tenía un contexto de futuro que mencionaba lo que Dios iba de hacer. En el mismo caso de Abraham le dijo, vete de tu casa a una tierra que yo te voy a mostrar en un pasado, en un futuro, en un futuro próximo. Y, y esto era claro porque había una base de identificación. Esta palabra, esta revelación de Dios ponía una base para que nosotros pudiésemos identificar estas tres cosas que mencioné recién: los atributos de Dios para que le conozcamos, sus deseos y su voluntad, y también el plan que Dios estaba desarrollando. Y ese plan que estaba desarrollando lo estaba ejerciendo en una persona, en un plan con una persona llamada el Mesías, el ungido, el Cristo. Y esto sirve de base para que nosotros le podamos identificar. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo 23:37. Dice, nuestro Jesucristo hablando afuera de la ciudad de Jerusalén, pronto a entrar en un pollino de asna, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 19, del 41 en adelante, también nos narra esta situación de manera distinta, pero nos dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Israel tenía esta revelación para que pudiera identificar, para que pudiera saber qué es lo que Dios quería, cuáles eran la característica de Dios y cuál era el plan de Dios. Y ellos no conocieron, ellos rechazaron al que Dios había enviado para poner en orden todas las cosas. Y entonces el pasaje nos dice que Dios ha sido incansable, ha sido infatigable en hablar, en revelarse de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres a los profetas, y dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significan estos postreros días? Significan
el tiempo que cubre desde la manifestación del Mesías hasta el cumplimiento de la consumación del plan de Dios. Es decir, un tiempo que ha abarcado desde que nació Cristo ahí en Belén, murió en la cruz, hasta el día en que Él venga a buscar a su pueblo y juzgue a la tierra con justo juicio. Esos son los postreros días, es decir, estamos viviendo los postreros días, se han comenzado a vivir los postreros días. Y dice una frase tremenda, dice que Dios ahora, en estos postreros días, y desde que el Mesías se ha revelado, ha hablado por el Hijo, ha seguido hablando, ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, Él es la culminación, Él, el Señor Jesucristo, es la culminación de la revelación completa y definitiva de Dios para con los hombres. Él, el Señor Jesucristo, es el cumplimiento de todo el plan de Dios, tal como lo dice Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 14, Jesús enseñándole a sus discípulos que Él se iba y que iba a preparar lugar para nosotros y que le había dejado un camino para llegar al Padre, Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y nuestro Señor Jesucristo en el verso 9 del capítulo 14 de Juan le contesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la revelación completa y definitiva de Dios. Él es el que ha mostrado a Dios, revelado a Dios. Él ahora es el canal, así como lo fueron los profetas en el Antiguo Testamento, el canal de revelación, la forma en que Dios hablaba. Hoy la forma en que Dios habla es a través de su Hijo. En Juan 10:30, nuestro Señor Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces Dios ahora ha hablado por el Hijo. Este pasaje nos muestra, hermano, que Dios ha sido incansable, infatigable, hermano. Dios no ha parado de revelarse a las personas, a la humanidad. Dios habló, Dios habla y Dios seguirá hablando, porque el propósito de Dios es que le conozcan. El propósito de Dios es que hagan su voluntad. El propósito de Dios es ejecutar su plan de salvación por medio del Mesías, por quien en estos postreros días Dios ha continuado hablando.